Hola, después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar y lo hacemos eso en el Puente de las Américas, entre Atlántico y Pacífico. Vamos a cruzar juntos y volvemos fuertes como comunidad. Este año nos encontramos en Panamá, el puente del mundo. Bienvenidos a la Adventure Next Latin America. Para nosotros ha sido el primer evento presencial, ¿no?, de ATA desde la pandemia en Latinoamérica, acá en Panamá, Adventure Next 2022. Y es muy fuerte porque venimos con este tema de clima, comunidad y conexión. Y Panamá ha hecho un trabajo muy bonito de recibirnos, de mostrar que pues, sí se puede trabajar con las comunidades, ese tema de conexión, de compartir, estarnos juntos. Yo siempre he dicho que empezamos primero haciendo amigos y después hacemos negocios. Aquí en Panamá, como se han dado cuenta, no existe el típico panameño. Todos somos panameños de alguna manera y venimos de diferentes lugares. Y por esta razón es importante contar nuestras historias. Y lo que representa este evento es que todo lo que hemos venido trabajando por 2 años en cuanto a la transformación de nuestra industria basado en un plan maestro de turismo sostenible, ahora nos da la oportunidad de mostrarlo al mundo, de mostrarlo también con el apoyo del gran aliado que es Adventure Travel and Trade Association y todos los miembros de esta familia de ATTA. Lo que es muy importante es el voluntariado y trabajar con las comunidades porque ellos son los que pueden ayudar a brindarle mantenimiento a estos senderos. Entonces la idea es poder generar grupos colaborativos para brindarle un mantenimiento. El Adventure Next Latin America começou par de dias antes, quando compradores e periodistas de todo o mundo experimentaram o melhor que tem Panamá para oferecer. Se uniram a 4 emocionantes pre-adventures, repartidas por todo o país, que mostraram um compromisso de alto nível com a segurança, a sustentabilidade e a diversão. Después de las pre-adventures, todos nos reunimos para ponermos manos a la obra y tomar acción en impulsar a la industria de viajes de aventura. Comenzando con las 4 sesiones de Keynote, nuestros oradores nos trajeron las últimas tendencias en la industria de los viajes y cubrieron los temas principales del evento: clima, conexión y comunidad. El título es de Como pueblos indígenas, guardianes de la madre tierra. Este es un reconocimiento que yo hago por el hecho de que como pueblos indígenas tenemos una conexión muy especial con la tierra. Ya le damos el título de madre. Otro componente clave del evento fue la Rueda de Negocios Internacional. Proveedores de toda América Latina pudieron participar en más de 450 reuniones con compradores y periodistas de América del Norte, Sur, Europa y Asia. Auf alle Fälle. Also ich habe jetzt bestimmt 30 Treffen mindestens gehabt, wenn nicht sogar noch mehr, und informelle Treffen auch außerhalb des Marketplaces. I have met a lot of people. I think that going forward there is a lot of potential for building new relationships. Acho que esse foco traz uma maior riqueza e profundidade para o comprador que está vindo conhecer, voltar com mais conteúdo e mais opções de parceiros possíveis para o perfil da empresa. I'm going to ask you to close your eyes if you want. You don't have to.
Imagine a table in a dark room with a bunch of candles on it. Some of those flames start sputtering. A few go out. We've lost people. We've lost businesses. Many have lost hope. But not all of us. You're here. You made it here, and it was not easy, I know. So the rest of us have an opportunity to share that light, to share it everywhere we go. This is a powerful, powerful community of people. Esta comunidad de ATA de Latinoamérica vuelve a encontrarse, una comunidad muy importante que estuvimos con mucho dolor y muy separados durante varios años. Hoy día estamos de vuelta, un abrazo y un aplauso por favor. Estamos de vuelta, la comunidad de ATA está de vuelta. De norte a sur, de Atlántico al Pacífico, todos nos reunimos en Panamá. Nuestra comunidad se ha unido y ahora nos sentimos revitalizados para seguir desarrollando y creciendo la industria del turismo. Nos vemos el próximo año en Adventure Next Latinoamérica 2023. ¡Una fuerza!